Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer para contarlo, a este episodio número 8, hoy con una persona con la que vamos a hablar de un libro muy interesante que nos quiere recomendar, pero también de otros temas de los que es experto, porque él es Noel Ceballos y sabe mucho de muchas cosas. Noel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí y bueno, vamos a poner a prueba esos conocimientos, ¿eh? Yo no tengo tan claro que sepa mucho de muchas cosas. Igual sé un poco de muchas Un poco cosas. de mucho. Bueno, también está bien saber un poco de mucho. Sí. Sobre todo para gente que se dedica a lo que tú te dedicas, que eres periodista, igual que yo soy periodista de formación de universidad también. Ahora no me dedico exactamente al periodismo, pero sí también soy periodista y es importante saber un poco de todo para poder sobrevivir un poco, ¿no? Sí, a mí siempre me ha fascinado la figura del diletante y es a lo que he aspirado siempre. Bueno, hoy nos traes un libro que lo tenías hiper claro en el momento cero que hablamos. De hecho, recuerdo que me dijiste hace ya unas semanas, no sé cuándo vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer y va a ser Arcano 13, ya lo sabes. Así que, ¿por qué has elegido este libro? Bueno, preséntanos Arcano 13 Sí, aquí lo tengo, y es de qué va. Arcano 13 de Pilar Pedraza, pues porque es una autora que me encanta y siempre he intentado encontrar una ocasión para hablar de ella, pero nunca se ha terciado. Entonces, cuando me hiciste la propuesta, dije, pues Pilar Pedraza, por fin voy a poder hablar de Pedraza porque siempre he querido hacerlo y no sé por qué, por H o por B, nunca al final lo he conseguido. Y sobre todo es que Arcano 13 me parece un libro muy recomendable y sobre todo que da para una conversación muy amplia, porque son 13 relatos, algunos los publicó en este libro ad hoc, o sea, eran inéditos, y otros salieron publicados antes en revistas literarias y aquí están recopilados. Y los 13 relatos giran en torno a la muerte. Son relatos de terror, no todos son de terror, pero siempre, casi todos tienen un corte fantástico y muy relacionados con la muerte y con el humor negro y con una crueldad que la autora reivindica en casi todos sus libros, en casi todas sus novelas, en casi todos sus relatos y también en su labor como ensayista, ¿no? Ella se considera una persona muy cercana al género fantástico y también a lo macabro, a lo cruel, al humor negro, al humor sardónico. Quizá por eso ha publicado tanto en Valdemar, que es una editorial muy afín a todos estos temas. La primera edición de Arcano 13 se publicó en el año 2000 y lo cierto es que pasó un poco sin pena ni gloria. Desde luego, si lo comparamos con otros libros que la autora publicó después en la misma editorial. Sobre todo, yo diría La perla de Alejandría, Las fases del rubí, que son novelas con las que ganó muchísima y muy merecida popularidad, pero luego también ensayos, como por ejemplo Electra, que es un ensayo que hizo sobre la belleza femenina y la muerte, y todos esos vasos comunicantes que hay entre de esas dos ideas en el género fantástico. Edgar Allan Poe, yo que sé, Darío Argento, un montón de autores que se han dedicado a cultivarlo. Y Arcano 13 se quedó un poco ahí en el olvido. Se lanzó una nueva edición con la mala suerte de que se lanzó en marzo de 2020. No sé si marzo de 2020 o ya abril, mayo de 2020. Total, pilló la pandemia. O sea que si la intención era rescatar el libro del olvido, no se consiguió porque se salió justo en esos meses en los que el mercado editorial se paró. Y me parece una pena porque me parece un libro muy reivindicable. Hay algunos relatos aquí que me encantan, que me parecen de lo mejor que ha escrito Pedraza y que merece más suerte, ¿no? De alguna manera está maldito y es ese libro suyo, esa recopilación de cuentos que nunca acaba de cuajar por diversas circunstancias y que a mí me apetecía rescatar y me apetecía hablar de ella
porque creo que toca todos los palos del género fantástico y de terror, sobre todo en lo que tiene que ver con los arquetipos. Aquí tenemos desde vampiresas hasta doctores locos, hasta hombres lobo, zombies, o sea, todos los grandes arquetipos del terror, del género de terror, están presentes en esta recopilación, pero siempre hay un giro. En todos ellos les da un giro muy personal y muy relacionado, ya te digo, con el humor negro. Y por eso quería hablar de Arcano 13, básicamente. No sé si has elegido este libro porque eres muy fan del género de terror, de la literatura de terror, o simplemente porque te llamó la atención este en concreto. Soy muy fan de la literatura de terror y sobre todo, ya te digo, en concreto de la visión que tiene la autora de la literatura de terror, que yo creo que es muy cercana a la que yo tengo o a la que a mí me gusta como lector. Cómo trata, por ejemplo, la figura de la bruja, que está muy presente a lo largo de todo el libro. Cómo trata temas como el pacto con el diablo o el vampirismo desde una óptica muy personal y que me parece muy interesante porque está recorrida siempre por un halo de sofisticación, de sensualidad, de un lenguaje muy culterano que a veces rompe cuando llega algún personaje, digamos, más popular y entonces mezcla lo sofisticado, lo culto con lo ramplón, con lo mundano y eso es algo que para lo que tiene muchísimo talento y no sé, y luego también por la reivindicación que hace siempre del género fantástico como puerta a lo irracional, a la locura, a lo aberrante, a una suerte de arrebato irracional que sale de las entrañas, pero que ella también, como una profesora universitaria que es y experta en el género y experta en literatura, lo consigue hibridar también como con una especie de visión siempre muy analítica y muy cerebral. Y ese equilibrio que tiene siempre entre lo cerebral y lo irracional, que es muy difícil de conseguir, me parece muy acertado. Y sobre todo que respondiendo otra vez a tu pregunta, pues se acerca mucho al género fantástico que a mí me gusta. Que es un género fantástico puro, que además sin prejuicios. Pedraza cuando escribe género, pues escribe género, no necesita ningún tipo de subterfugio, pero al mismo tiempo también muy cerebral, muy analítico y que da para comentarios, para debates y también para muchas relecturas. Aquí hay cuentos que yo leí en su momento y que ahora volviendo a leer no eran para nada como yo recordaba y he encontrado otra lectura. Es porque también juega mucho con la ambigüedad. No sé si tienes tú la sensación de que esta literatura de terror no es tanto, a lo mejor hablar de literatura de terror ya en sí es erróneo, sino más bien hablar de una literatura oscura y macabra y pesimista quizá de la sociedad, más que del hecho de intentar dar miedo de por sí, ¿no? Sino como que el terror es un instrumento para contar algo mucho más interesante, mucho más profundo que el hecho de la existencia de una bruja o de un hombre lobo llamando a la puerta, ¿no? Sí. Y en Arcano 13 además se ve, en el fondo son relatos, todos ellos son un estudio de personaje. Y los instrumentos, las herramientas que utiliza para hacer ese estudio psicológico de personajes casi siempre femeninos, porque casi siempre son protagonistas en Pilar Pedraza, pues es el género. Son figuras pues como la bruja o como el diablo o como el científico loco. Pero la verdad de los personajes está siempre muy presente. Lo que no hace en ningún momento es trampas, o sea, nunca hace de menos el género fantástico. Realmente la brujería es el instrumento por el cual un personaje consigue conocerse a sí mismo y liberarse de los yugos de la sociedad. Pero esa brujería es una metáfora, pero también está presente en el texto y está tratada con mucho rigor y con mucha pasión y con mucho amor por el género, porque ella es una estudiosa del género y nunca se hace trampas al solitario, ¿no? Por así decirlo. Hay muchos otros escritores o cineastas
que realmente no les interesa el género y solamente lo utilizan pues como pista falsa o como parapeto, y cuando pueden lo hacen de menos y se lo echan a un lado y se desembarazan de él. Y aquí no, aquí siempre hay un amor total por el género que rezuma por los cuatro costados, vamos. ¿Crees que estaría entonces mal catalogado porque, bueno, mal catalogado me refiero en cuanto a mal etiquetado, ¿no? Como literatura de terror propiamente dicha. Quizá el que busca asustarse debajo de la manta y taparse, quizá no es el libro, sino es un libro que va mucho más allá de eso. Sí, sí, totalmente. No, no es un libro de sustos, y como tú bien dices, no es un libro de terror al uso en el sentido de, bueno, pues he leído esto y tengo que dormir con las luces encendidas. No, porque aquí hay mucha alegría y hay mucho humor. Es humor negro, es humor macabro, a veces hay mucha crueldad, pero en el fondo no busca ese susto fácil, sino que busca, pues muchas veces las propias raíces folclóricas de todos estos arquetipos y lugares comunes del género, ahonda en ellas para en realidad presentarnos estudios psicológicos de personajes. Y bueno, es que yo tengo por aquí apuntado que ella una vez declaró que se considera una escritora transgresora que únicamente sigue su instinto hacia su lado oscuro del alma humana, horrorizada por los convencionalismos y la corrección política. Sí es verdad que siempre hay una rebeldía o una especie de, pues eso, de lucha contra el sistema, de lucha contra la norma, de lucha contra lo ortodoxo en sus novelas y en sus relatos. La mayoría de estos relatos están protagonizados por un personaje que descubre, gracias a cosas que podríamos considerar, elementos que podríamos considerar del género de terror, en realidad lo que se descubre es a sí misma y se revela contra lo ortodoxo, contra lo convencional y contra el día a día. O sea que es una manera de trascender lo cotidiano, de trascender lo secular a través de la fantasía, que siempre está ligada a lo irracional en la obra de Pedraza. Dices que eres muy fan del género, de terror, bueno, de género macabro, ¿no? De literatura que estamos comentando. Yo creo que a la mayoría de la gente cuando le mencionas la literatura de terror, enseguida lo que hace es pensar en Stephen King. De hecho, hasta yo mismo podría hacerlo. No soy yo especialmente fan, la verdad, de la literatura de este género. Y lo poquito que he leído ha sido a Stephen King, no te voy a engañar. Eh, pero me interesa mucho, me parece muy interesante ese punto de vista del que hablas del género del libro, y me recuerda mucho a lo que comentaba en el episodio 1, el invitado Miguel Ángel nos comentaba que él usaba lo mismo. En este caso él hablaba de la vida a través del fútbol. Cada uno usa un poco su contexto de alguna forma o sus gustos para contar su película, ¿no? Cada uno tiene la suya. Entonces me parece muy interesante ese punto de vista y quería que nos recomendaras, aparte de Arcano 13, ese género que nos lo hicieras evolucionar más allá de Stephen King y de, bueno, lo típico, lo mainstream, que nos lo hagas evolucionar y nos cuentes alguna recomendación más. Pues mira, aún así con todo, yo también soy un gran fan de Stephen King, y podría empezar por recomendar algo suyo. Yo creo que una novela realmente perturbadora suya es Cementerio de Animales. Yo creo que es igual el libro que más miedo me da en mi vida. Yo no soy ni con el cine ni con la literatura de terror de pasar miedo. Eh, bueno, porque me gusta mucho y porque lo empecé a ver desde muy pequeño y yo creo que me acostumbré a que todo era mentira en realidad. Entonces lo disfruto tanto como espectador como como lector, como el que va, no sé, a un pasaje del terror, que va más a divertirse que a pasarlo mal. Pero Cementerio de Animales juega con una serie de cosas muy profundas, muy atávicas que te remueven por dentro. Y luego también Stephen King tiene dos cosas. Es un constructor de personajes maravilloso. Yo creo que
el mejor constructor de personajes vivo, haciendo literatura ahora mismo, o uno de los mejores, él siempre se asegura de que antes de que empiece a pasar, cuando escribe terror, porque no solo escribe terror, pero cuando escribe terror se asegura de que antes de que empiece a pasar lo gordo, lo terrorífico, conozcas a esos personajes y por tanto te preocupes por ellos, porque si no, pues es como que en una película slasher, una película de cuchilladas, donde el asesino va matando metódicamente a adolescentes que no te importan nada, porque en realidad son carne de cañón, son pobres cerdos que van al matadero. Pero con Stephen King no. Entonces aquí en Cementerio de Animales lo que hace es plantearte una familia, una unidad familiar que llegas a conocerlos a todos y luego ocurre una tragedia. Después de esa tragedia es cuando ocurre el horror. Y esa es una de las patas de la novela. Y la otra, el otro de los pilares es la construcción de escenas muy atmosféricas y muy terroríficas que realiza, poniéndote en el punto de vista del personaje y haciendo que compartas la inquietud, pues de un padre que espera en la cocina a que vuelva a su hijo recién muerto del cementerio, temiendo que a lo mejor lo que vuelve no es exactamente su hijo, sino otra cosa. Entonces esas atmósferas que construye frase a frase, palabra a palabra, muy bien escogidas, me parecen absolutamente impecables. Y luego también, pues yo creo que lo básico para iniciar a alguien en el terror sería una novela de Stephen King, puede ser Cementerio de Animales o puede ser también El misterio de Salem Slot, que también considero que es una de sus mejores, o Carrie, bueno, tiene muchísimas. Incluso de las últimas, a mí hay una que me gusta mucho que se llama Revival, pero también Lovecraft, ¿no? Lovecraft tiene algo en su forma de narrar que me recuerda mucho a los místicos, a Santa Teresa de la Cruz todos estos místicos, porque en realidad lo que intentaban hacer estos escritores es lo mismo que intenta hacer Lovecraft, que es poner en palabras lo inefable. En el caso de los místicos del cristianismo era pues la comunión con Dios o pues intentar poner en palabras algo para lo que no se ha diseñado el lenguaje, que es la experiencia de la divinidad. Y en cambio en Lovecraft es la experiencia de un horror cósmico que está más allá de las palabras porque está más allá de la comprensión humana. Y él tenía siempre esa lucha por intentar condensar dentro de frases y de palabras los pensamientos absolutamente desbordantes que tenía y sus pesadillas y sus visiones. Yo creo que realmente lo consigue y por eso es una prosa muy, muy poética, es casi prosa lírica en ocasiones. Lo que pasa es que es un lirismo del mal, no exactamente del mal, sino de entidades que están más allá del bien y del mal, pero que desde luego son oscuras y que no quieren precisamente lo mejor para la humanidad. Y ese intento, esa lucha constante que tenía por plasmar en palabras algo que le era muy difícil, porque a veces no hay palabras para plasmar experiencias que están más allá de la razón humana, lo convierte en un escritor muy interesante. De terror, pero no solo de terror. Yo creo que es uno de los mejores escritores occidentales, punto. Voy a dejar los links a todos estos libros en la descripción del episodio. Sí que te quería comentar, hablabas antes en el caso de Cementerio de Animales, al final, bueno, lógicamente es una fórmula de narración de Stephen King que es muy habitual y muy común. Estoy recordando ahora el caso de... En el misterio de Salem Slot lo recuerdo menos, pero en el de Carrie sí que lo recuerdo mucho. Es muy cierto eso que dices de cómo conoces a la gente, a los personajes del libro antes de que todo se tuerza, y cuando se tuerce no tienes, bueno, sí tienes claro, pero has logrado en la mayoría de las ocasiones empatizar lo suficiente como para saltar el maniqueo de si Carrie, en este caso Carrie, por ejemplo, si Carrie está haciendo bien o está haciendo mal. Tiene motivos para hacer lo que hace
o está endemoniada. Muy interesante eso que dices de Stephen King, la verdad. Sí, sí, o sea, realmente cuando Carrie al final explota, bueno, primero que tú como lector lo sabes desde el principio, porque la novela está construida de una cierta manera, entonces es la crónica de una tragedia anunciada, lo cual le da también un punto de fatalismo y de pesimismo a toda la narración, porque bueno, ves que es una chica que realmente se podría haber salvado, lo que pasa es que las circunstancias la conducen a un desenlace fatal. Además es un tema hiperactual ahora, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es un libro muy avanzado a su tiempo, pero porque, una vez más, porque a través del terror, lo que hizo King fue hablar de emociones que son universales y atemporales. Bueno, pues habla de temas como el bullying, habla de temas como el fanatismo religioso y habla de lo que todo eso puede hacer a una psique adolescente que lo que necesitaría pues, era el cariño y la comprensión de su amiga que intenta por todos los medios salvarla, pero tú como lector sabes que eso va a ser imposible. Y esto lo hace muy bien Carrie. Luego también en Silent Slot hay uno de los pasajes que más me gusta, bueno, hay un capítulo dedicado entero a cómo se despierta el pueblo, cada uno de los personajes importantes del pueblo, y hay un capítulo muy corto que te cuenta la historia de un chico y una chica que eran el rey y la reina del instituto, que se enamoraron jóvenes, que tuvieron un bebé jóvenes y que ahora ella se despierta en mitad de la noche porque el bebé está llorando y se arrepiente de las decisiones que ha tomado en su vida. Y son muy pocas páginas, pero es realmente terrible la ternura con la que describe a estos personajes, la empatía y luego también lo horrible de la secuencia, porque es que ella está tan frustrada con su vida que al final acaba pegando a su pobre bebé, se da cuenta de que le ha hecho daño y le pide perdón entre sollozos. Entonces, en muy pocas páginas, en 3 o 4 páginas, te ha descrito un terror existencial que va mucho más allá de los vampiros que luego aparecerán en el libro. Pero una vez más, los vampiros vuelven a ser el catalizador para hablar de otras cosas. Y eso siempre, ya decía antes que me interesa mucho de la literatura fantástica, de la literatura de terror, cómo usan esas metáforas, pero con conocimiento de causa y sobre todo teniendo en cuenta bueno, que el género está por encima de cualquier interpretación que le queramos dar y que hay que respetarlo, porque ya te digo que a mí me da mucha rabia cuando estoy leyendo o viendo una película que utiliza el terror, pero simplemente con la boca pequeña o como excusa que luego al final es desechada. Pues estos giros finales que, de todos modos, en las primeras, sobre todo películas de terror, eran muy comunes. Creo que hasta Drácula, de la película de Bela Lugosi que dirigió Todd Browning en el año 1931, no había habido ninguna película de terror sobrenatural en la que realmente el componente sobrenatural existiera. Lo más común en los años 20 y primeros años 30 eran películas de fantasmas que al final había un giro en el que se revelaba que era todo un truco, tipo Scooby-Doo. Entonces se negaba ese componente paranormal, ese componente 100% fantástico en el cine. Drácula fue la primera que dijo, no, vamos a hacer una película de vampiros, pero al final no se va a descubrir que era todo un truco, sino que realmente este vampiro existe e inspiró una novela de terror muy importante que también inspiró una obra de teatro y ahora lo vamos a llevar al cine y vamos a demostrarle a la gente que esto realmente se puede hacer y que no necesitamos acabar con un tranquilo aterrizaje en casa y decirles que todo ha sido producto de una broma, sino asustarlos de verdad. Ahora que has sacado tú ya el tema del cine, uno de los temas en los que consideramos todos tus seguidores que sabes mucho es de cine. Yo no soy tampoco muy fan del género de terror en el cine, la verdad. Pues, aquí mucho menos que la literatura. La literatura sí que la tolero más, como bueno, ya sabes, he mencionado que Stephen King y demás sí que he leído algo, pero en el cine no. El cine no me gusta. Recomiéndame o intenta ayudarme para entrar en el género, pero en el género bueno, no en Scream, en el género de verdad que merezca la pena entrar, para los caguetas como yo. Pues, buah, es que, ¿por dónde empezar? O sea, hay muchas...
Vamos a empezar por lo más reciente. Yo creo que ahora tenemos autores bastante interesantes. Uno de ellos es Jordan Peele, que es el director de la película Déjame salir y que hizo hace poco otra llamada Nosotros. Y que a mí me parecen películas realmente valiosas, sobre todo por venir de donde vienen, que no te lo esperarías. O sea, Jordan Peele empezó como cómico haciendo un programa de sketches en televisión, en Comedy Central, con su compañero, bueno, el grupo se llamaba Key and Peele. Y entonces todos los años hacían un especial de Halloween. Y en ese especial de Halloween eran sketches de terror, pero también con humor. Lo que pasa es que cuando los veías que estaban hechos con mucho conocimiento de causa. O sea, eran sketches de terror realizados por gente que conocía realmente las claves del cine de terror. Y cuando pasó al cine con Déjame salir, Get Out en inglés, ves que es una película en la que el humor y el terror están completamente entremezclados y no sabes dónde empieza uno y dónde acaba otro. No es una comedia terrorífica ni una película de terror con toques de comedia, sino que es un híbrido perfecto entre ambas. Y luego también tiene un mensaje social muy potente. No es exactamente una película contra el racismo abierto que pueden tener algunas personas en Estados Unidos, de Estado del Sur, votantes de Trump, antiguos votantes de Trump. Esperemos que no lo vuelvan a votar otra vez en 2024 porque no se presente, pero que es un racismo abierto, transparente y que va a las claras. Esta película lo que habla es de la hipocresía precisamente del otro lado del espectro, de gente gente blanca que se considera progresista, pero que tiene una especie de racismo invisible, no sublimado en su interior. Y la forma en la que lo hace es una vez más, a través de una metáfora que parece casi de la serie La Dimensión Desconocida. O sea, es una idea que sobre el papel no debería haber funcionado, pero la película tiene tanta confianza en sí misma que al final funciona. Y luego en Nosotros, la segunda película que hizo y última hasta ahora, vuelve a hablar otra vez de lo social, del Estado de Estados Unidos actual, a través de un mecanismo muy interesante, que es una película donde se plantea la idea de que existe una sociedad que está por encima de la superficie, que es la nuestra, que es una sociedad donde los privilegiados gozan de una serie de privilegios y luego hay una sociedad subterránea que es el otro lado del espejo, la visión especular de la nuestra, donde quizá la gente no tenga tantos privilegios como los que tenemos nosotros, que también es una forma de hablar de las divisiones internas y binarias que hay en Estados Unidos entre norte y sur, entre negros y blancos, entre demócratas y republicanos, y una vez más con mucho humor. Tiene partes la película que realmente son muy graciosas y otras que te asustan mucho. Y muchas veces no sabes por dónde va a ir una escena, no sabes por dónde te va a salir. Si va a ser divertida o va a ser terrorífica. Luego también Ari Aster es un director muy, muy interesante, es el director de Hereditary, de Midsommar, que son películas que quieren darle al terror una pátina de arte y ensayo, pero que al mismo tiempo funcionan muy bien como puro entretenimiento y te dejan mal cuerpo. Sobre todo Hereditary es una película que deja bastante mal cuerpo porque se niega a jugar con las reglas establecidas del género. Yo como fan del cine de terror tendré que decirte que muchas veces son películas que tiran de cliché, que tiran de lugares comunes. Lo que pasa es que como espectador que le gusta el género disfrutas a veces con esos lugares comunes, pero eh, a veces te planteas que bueno, que puede existir una alternativa, que puede existir películas que realmente asuman riesgos. Y Hereditary asume muchos riesgos. Al final del primer acto hace una cosa que no quiero spoilear tampoco, pero que hace una cosa absolutamente terrible, que te descoloca, que tiñe de negro el resto de la película y que es absolutamente inesperada. Entonces, por fin, tenemos un director que se atreve a pensar fuera de la caja y a asumir riesgos. Y creo que es un momento propicio para ello, ¿no?
Entiendo que antes de las plataformas, sobre todo, el cine comercial, el cine industrial, se tuviera que ceñir a unas reglas. El cine de terror, además, suele ser muy lucrativo. Son películas que no cuestan mucho dinero y que recaudan mucho en taquilla. Y entonces muchas veces, pues eso, juegan de una forma muy cómoda. Es como si tuvieran un piano inmenso, pero siempre tocaran las mismas teclas. Y por fin están surgiendo ahora directores que se atreven a pulsar otras teclas y a llevarnos hacia otros lugares. Y luego, como clásico, pues, no sé, te recomendaría La Semilla del Diablo, por ejemplo. Esa la he visto. Esa, claro, es que Buen spoiler del... el título español es un buen spoiler, la verdad es que sí. No se la jugaron. Los distribuidores españoles dijeron, queremos que la gente sepa aquí a lo que va. Recapitulando, que se me van... Hemos dicho Hereditary, ¿no? ¿Sí? Nosotros. Midsommar, Déjame salir, Sí, nosotros, sí. La Semilla del Diablo también pongamos. Vale. ¿Y qué otra película? Es que claro, así a bote pronto hay muchísimas películas de terror muy recomendables. Pues mira, yo creo que antes mencioné a Dario Argento. Yo recomendaría Rojo Oscuro, Profondo Rosso se titula en italiano. Ujú. Que es una película. Dario Argento empezó haciendo lo que en Italia llaman gialli, que son eh, películas de suspense, de crímenes, de asesinatos muy inspiradas en Alfred Hitchcock, y con Profondo Rosso empezó a introducir tintes de terror. Sigue siendo un giallo, sigue siendo una película de crímenes, pero que ya empieza a jugar con una imaginería muy de terror. Sale un muñeco asesino, las muertes ya empiezan a tener un componente casi de Edgar Allan Poe, y empezó a dar sus primeros pasos al cine de terror. A mí es una película que me parece fascinante, no tanto como la siguiente, que es Suspiria, que directamente es una de mis películas favoritas. Suspiria, del año 1977, de Dario Argento, donde, bueno, pues ya esto ya podemos decir que es cine de terror puro y duro. Está basado en unos recuerdos de juventud de su co-guionista, que era su pareja por aquella época, Daria Colodi, que estudió en una escuela de música donde había un rumor de que las profesoras eran brujas. Yo creo que esto en todos los colegios está este rumor, ¿no? Cualquier escuela de lo que sea. Yo estudié en un colegio de curas. No decíamos que los curas a puerta cerrada eran brujos, pero sí decíamos que eran malas personas. O sea, siempre este rumor siempre está ahí. Yo creo que se lo contó seguramente de broma, pero Argento y ella pensaron, ¿y si de verdad son brujas? ¿Y si tienen una escuela de música, de baile, de danza, como es en la película, simplemente como tapadera para lo que en realidad hacen que son aquelarres? Y de ahí surge, bueno, una película absolutamente fascinante, sobre todo desde el punto de vista visual. Tiene las muertes más bonitas de la historia del cine, yo creo. Son horribles, son muy violentas, son muy gráficas, pero es la belleza de la sangre y de la violencia que en el cine, simplemente en la ficción, también puede ser bella. ¿Sabes? Noel, una sensación que me da a mí es que por cómo describes todas estas pelis, todas tienen pinta de ser fantásticas. Tengo la sensación últimamente, y no sé si tú, que eres evidentemente mucho más cinéfilo que yo, para acceder a todo este tipo de contenido hay que rebuscar muchísimo, porque lo que hay una capa de... Hay muchísimo... Bueno, evidentemente, no voy a decir una perogrullada, pero es la época de la historia donde más fácil es acceder a películas, a libros, a series, a todo. Pero hay una... Y entiéndeme lo que voy a decir, pero hay una capa de mierda encima de todo que impide que llegues a ver de verdad películas auténticamente buenas y auténticamente interesantes que no están en Netflix, no están en HBO Max. Algunas sí que están en Filmin, hay algunas que están también en Amazon Prime, algunos clásicos, pero hay muy poquito. ¿Dónde hay que ir a buscar, aparte de al videoclub, si queda alguno, a dónde hay que ir a buscar todo esto? Porque es muy difícil encontrarlo.
Es un problema, pero sobre No todo... vale decir descargas ilegales que... No, no, no. El problema es que las plataformas de streaming, que tenemos muchísimas, hay una sobreabundancia ahora mismo de plataformas de streaming, hay muchísima oferta, pero todas están muy centradas en las últimas novedades, en crear productos novedosos que llamen la atención, para ello se gastan un montón de dinero, los promocionan cuando los promocionan, porque a veces Netflix se gasta un montón de dinero en productos muy caros que luego se le olvida promocionar, porque tiene muchos, porque estrena muchos a la semana. Y no solo pasa con Netflix, también pasa con Amazon Prime, con HBO, con todas. Se centran demasiado en esa novedad y descuidan un poco el catálogo. Entonces, al final, sí que es cierto que se está perdiendo el interés por descubrir estas películas que a veces puedes encontrar en el fondo de catálogo de alguna de estas plataformas, que muchas de ellas están en España, por ejemplo, disponibles en Filmin, pero tampoco hay una labor de divulgación por hacer que la gente conozca esta riqueza del cine clásico o del cine no tan clásico de los últimos años, pero que ha pasado un poco desapercibido, porque estamos demasiado obsesionados con la novedad absoluta, y no solo eso, sino con cosas que no han salido. O sea, el hype por series y por películas que están por llegar, lo que hace es que nos hayamos vuelto muy comodones y que esperemos a que lleguen los estrenos el viernes en cada plataforma, o en las salas de cine, y nos centramos en los estrenos. Entonces estamos olvidando este tipo de películas ya más antiguas, o incluso películas que también son estrenos, pero son estrenos de clase media. Y tendemos a olvidar porque todo el discurso cinematográfico y cultural se centra en los grandes blockbusters. Creo que el problema es que hay una oferta o sea, hay una gran oferta, hay una sobreabundancia, y no hay mucha labor, pues eso, de divulgación o de curación, por usar esta palabra, este anglicismo, que vaya descubriéndonos lo que realmente importa, o cosas a las que merece darle una oportunidad, porque hemos entrado en una vorágine, en un baño de sangre, de estrenos, donde lo único que nos interesa es la novedad absoluta, y es una novedad además que caduca en 7 días, porque a la semana siguiente va a haber todavía más estrenos. Deberíamos, pues eso, ser un poco más, también lo digo yo por mí, en tono del mea culpa, ser un poco más curiosos y descubrir cosas que se nos hayan pasado. Pues ahí están las filmotecas, y ahí están algunas plataformas un poco más minoritarias, como por ejemplo Movies, que también está disponible en España y que podrían servirnos para descubrir cosas más allá de la novedad absoluta. Hay también una cosa que a mí me llama mucho la atención en las nuevas generaciones, que es cierto desapego a todo lo que va antes del HD. No te voy a decir ni siquiera en blanco y negro. Em, ¿Cómo? Bueno, es una pregunta complicada, a lo mejor, cómo hacer llegar a esas nuevas generaciones el cine clásico, o no tanto el cine clásico, sino el cine de antes del año 2000. Pero, ¿cómo crees que podríamos conseguir que ese tipo de películas entre en esta nueva generación que está tan acostumbrada? Porque parece una tontería, pero es cierto que de tanto consumir contenido en una definición hiper depurada, unos FPS altísimos, todo lo que no sea esa calidad técnica, su ojo no lo tramita de la misma forma que a lo mejor lo puede tramitar el mío o el tuyo. Y así se pierden auténticas obras de arte por el mero hecho de no ser capaces de procesarlo porque es antiguo. Entonces, no sé si hay alguna fórmula de promocionar eso, de hacer llegar eso a las nuevas generaciones. No sé si tú Pues tienes la misma sensación, no sé. sí, y no la conozco, no sé si hay una fórmula secreta, pero yo creo que lo que no hay es que dejar de intentarlo, no tirar la toalla. O sea, a mí alguien me ha dicho,
yo ya está, yo ya paso, los jóvenes de ahora nunca lo van a entender. No hay que tirar la toalla, no hay que dejar de intentarlo. Yo creo que sí que eh, es bonito transmitir esa idea de que el cine clásico, no solamente el cine, también la tele clásica. O sea, hay gente que cree que no existían series antes de Los Soprano, que, que están llenos de ideas Sí y existían, pero quizá no tan buenas, ¿no? eso. Hay gente que si existían no quiere saber nada de ellas y, bueno, quizás porque no se las han explicado bien. Y no hay que tirar la toalla, hay que seguir intentándolo, es una labor de pedagogía que yo creo que es bonita y que a veces da sus frutos. O sea, yo conozco, por ejemplo, Alejandro Calvo tiene un canal en YouTube que se llama A quemarropa, donde explica el cine clásico. Por ejemplo, explicó el western, en un vídeo larguísimo sobre la historia del western. Y hay mucha gente joven que ha visto ese vídeo en YouTube, porque es maravilloso y además muy didáctico, lo explica muy bien, y se ha enamorado del western y así con otros vídeos que tiene en su canal. Ha hecho el esfuerzo y lo ha logrado transmitir de una forma interesante. Y realmente si logras superar esa barrera, mm, es evidente que estas películas clásicas, que esta tele clásica o que esta incluso música de las décadas pasadas, tiene todavía cosas que enseñarnos y es capaz de seducir todavía a la gente joven. Pero hay una barrera demasiado grande que hay que luchar. Hay que estar en esa lucha e intentar transmitírselo porque yo creo que es bonito y cuando se consigue es una recompensa bestial. ¿Crees que este movimiento del que hablamos de los jóvenes contra el cine clásico es una conspiración o no? Ojalá, porque muchas veces es la respuesta más sencilla a todo. Cuando hay un problema complejo y no quieres pensar en ello porque es muy difícil, a lo mejor las conclusiones a las que llegas no son bonitas, pues lo más sencillo es pensar que hay una conspiración, eh, poner la parte de la culpa en los demás, en unos otros desconocidos que te quieren hundir la vida y así duermen mejor por las noches, yo creo. Bueno, habrá gente que piense que se me haya ido la olla y haya hecho una pregunta de auténtico gilipollas. Es que Noel es un experto en conspiraciones y así lo ha demostrado con su libro El pensamiento conspiranoico, del que no vamos a irnos sin comentar un poco de qué va y algunas cosas más porque está súper en boga hoy en día. Supongo que por eso lo has escrito, vaya, pues, en fin, es evidente, pero sí que me interesa mucho que nos cuentes de qué va, ¿vale? Y a partir de ahí, si quieres, te hacemos un par de preguntas antes de acabar el podcast, que nos quedará 15 minutitos todavía para hablar de conspiraciones, tiene chicha. Vale, pues no, es que desde hace mucho tiempo las seguía las teorías de la conspiración, yo creo que siempre me han interesado y a veces revelan cosas de nuestra sociedad, cosas ocultas, no solo de nuestra sociedad, sino de cada momento. Estudiar las teorías de la conspiración que estaban más de moda en cada periodo histórico te dice mucho sobre los miedos y las ansiedades compartidos por toda la sociedad en ese periodo histórico. Entonces eso me parecía interesante desde un punto de vista antropológico. Es como estudiar las pesadillas de una sociedad concreta para saber cómo eran. Si sabes lo que les daba miedo, pues entiendes un poco mejor cómo eran. Y la idea del libro la planteé a la editorial antes de la pandemia. Me preguntaron un tema por el que escribir y este fue, igual que te dije a ti, Arcano 13, a bocajarro les dije a ellos teorías de la conspiración. Y esto fue a finales de 2019, cuando ya tenía el libro un poco empezado Y y de no, repente el COVID, ¿no? pues tuvo que cambiar. Un poco el libro tuvo que adaptarse a teorías de la conspiración que han ido surgiendo. Antes estaban, digamos, en los márgenes y a partir de la pandemia pues pasaron a abrir telediarios. O sea, es el momento histórico en el que las teorías de la conspiración pasan de un segundo plano a ser, como tú dices, abrir en telediarios, a ser portada de periódicos. ¿Es la pandemia o es
¿O es un poquito antes ya con el auge de las redes sociales? Sí, es un proceso O confluye, también puede es ser. que es un proceso que ya estaba muy, muy avanzado, muy, muy avanzado, pero la pandemia actuó como napalm. O sea, el incendio ya estaba arrasando el bosque, pero de repente llegaron a echarle napalm con la pandemia. Y mucha gente que tenía un pensamiento conspiranoico latente, por así decirlo, y que a lo mejor en otras circunstancias nunca habría salido a la superficie, con la pandemia, sí, porque es que se dieron una serie de condicionantes sociales y coyunturales que llevaron a ello. Y mucha gente utilizó toda esa confusión y ese caldo de cultivo para instrumentalizar el pensamiento conspiranoico conforme a sus propios fines. El pensamiento conspiranoico para los populismos es una herramienta muy útil y se ha demostrado en estos últimos 2 años ya. O sea, hay una teoría de la conspiración sobre teorías de la conspiración, en el sentido de eh, hay alguien o algunos que elaboran teorías de la conspiración arriba del todo y las dejan filtrarse para que puedan manipular a estamentos o estratos sociales. Es que el hecho es que las conspiraciones a veces, muchas veces existen y tenemos pruebas documentales de que ha existido tal o cual conspiración. El problema es cuando pasamos de esto a ser algo patológico, cuando ya no es que pues este caso de corrupción que está probado haya existido, sino todo forma parte de una serie de casos de corrupción que en realidad responden a un gran esquema que está controlado por unas minorías poderosas que son los que mueven los hilos entre bambalinas y los que están llevándonos a todos de forma invisible, sin que nos demos cuenta. O sea, cuando pasamos de reconocer hechos aislados a ponernos unas gafas a través de cuyos cristales vemos que cada pequeña cosa que sucede en el mundo responde a una sola conspiración, entonces es cuando ya entramos en la conspiranoia, porque ya se añade ese componente paranoico y esa disociación de la realidad. Y ahí es cuando, bueno, pues se ha demostrado en estos últimos años que mucha gente sumida en eso tiende a ser fácilmente manipulable. Y aparte de todo eso, ¿no crees también que hay cierto placer en... No sé si es placer, a lo mejor no es tanto placer, sino sentimiento de pertenencia a un grupo o... No sé, hay algo muy profundo más allá del me dejo manipular por una historia o me creo esto que me cuenta el vecino por WhatsApp o por Telegram que me acaban de mandar en el grupo de votantes de tal partido o de tal. ¿Hay algo verdaderamente profundo dentro de cada uno que nos hace más predispuestos a creernos este tipo de cosas? Sí, porque es una sensación de pertenencia que viene por una rebeldía contra la versión oficial, contra la ortodoxia. Y en unos tiempos tan complicados como los nuestros, donde estamos viendo una serie de desafíos históricos considerables y además está habiendo un salto tecnológico, un cambio de paradigma tecnológico que repercute en la sociedad, pues entonces todo es una cacofonía, todo es muy complicado, es muy difícil discernir una armonía entre tanto ruido. Y la conspiranoia lo que hace es simplificar todo eso Ordenarlo. y ordenarlo y contarte sencillamente que todos los periódicos te están mintiendo y que la versión oficial es por sistema una mentira. Y eso de alguna manera lo simplifica todo. Y además es incluso tranquilizador porque sitúas la culpa fuera de tu alcance, siempre es una minoría muy poderosa y absolutamente inalcanzable la que está controlando a la mayoría y es una narrativa. Al final es un marco donde ordenas el mundo y ordenas
toda, todo este auténtico mare magnum de información que tenemos ahora y lo simplificas. Claro, porque hablamos de teorías de la conspiración, pero en realidad el concepto es mucho más amplio. Es fake news también. Es ahora, por ejemplo, con la guerra entre Rusia, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, también lo estamos viviendo, ¿no? Con mucha, lógicamente, mucha propaganda de guerra y fake news que llegan sobre todo del bando, bueno, del bando, ¿no? De Rusia y sorprende cómo, porque yo puedo entender que alguien en Moscú que solo consume medios de comunicación rusos tenga un discurso abiertamente prorruso. Pues es evidente, es lo único que consumes, pues al final es lo único que... Pero alguien que vive en Matalascañas, que tiene a su disposición la TDT, si no quiere TDT tiene la radio, si no quiere la radio tiene la prensa, si no tiene internet, y aún así decide tragar con la propaganda rusa. Es decir, si lo reducimos al absurdo, es absurdo realmente. Es como... no sé si es que hace falta... porque a mí me produce, me descorazona mucho este tipo de gente que comulga tan abiertamente y tan fácil con ideas tan peregrinas sin ser capaz de, bueno, joder, si me están diciendo esto, a lo mejor no me va mal ir al país, al mundo y a Televisión Española o Antena 3 a ver, y entre los cuatro a lo mejor me hago mi propia idea. Pero, no sé, tragar con ciertas cosas me parece tanto de un lado como de otro, ¿vale? No vamos a... Y en el caso de la invasión, lógicamente, hay un bando legítimo y uno ilegítimo, pero lo podemos reducir aquí al plano político español y es lo mismo. Y me preocupa cómo la sociedad o la gente no es capaz de darse cuenta de que hoy en día es tan fácil acceder a la información que quedarse con una sola fuente es de primero de teoría de la conspiración y de primero de ser manipulado. Pero es que el gran secreto del éxito de las fake news es que está probado, porque se han hecho estudios, que mucha gente en el fondo de su corazón sabe que es mentira. Lo que pasa es que se ajustan a su cosmovisión, se ajustan a lo que quieren creer, sobre todo piensan, esto en concreto puede ser simple propaganda y no tener ninguna base real. Pero algo de esto hay. Y si esta cosa en concreto no es verdad, que sigan escarbando por ahí que ya lo descubrirán. Y mucha gente que comparte fake news en sus redes sociales reconoce cuando le preguntan en la encuesta que sabía que era una fake news, pero se ajusta a su marco ideológico, se ajusta a su visión del mundo y se ajusta a lo que piensa de quien considera que es su rival, que es su enemigo ideológico. Y ese es el gran secreto de las fake news. Por supuesto, habrá alguien que sí que se crea esa desintoxicación informativa, esa desinformación, pero luego también hay un porcentaje muy importante de gente que no se la cree, pero le interesa que circule porque va bien con sus intereses. Y ante eso, Noel, ¿qué? ¿Qué hacemos? Pues una vez más, seguir intentándolo, no desfallecer, no tirar la toalla y seguir pues constatando lo obvio, que es lo que tú has dicho, que es que hay que informarse a través de medios de comunicación homologados, no vale, no, esto es una captura que me han pasado por Telegram, sino que hay que informarse, que hay que contrarrestar, que hay que contrastar, perdón, la información y que hay que luchar contra la posverdad y que hay que erradicar este concepto de nuestras vidas porque nos va a llevar al desastre. La verdad es solamente una y todos necesitamos una serie de datos objetivos compartidos. Si no tenemos eso, es el caos lo que nos espera.
Y ahora con las redes sociales es más sencillo que nunca desinformar y más sencillo que nunca crear los hechos alternativos y generar una posverdad. Pero bueno, es un desafío que se nos ha planteado y no podemos tirar la toalla porque nos va la vida en esto. Bueno, pues Noel, se nos está yendo ya el tiempo del episodio. Sí que yo quisiera, antes de que nos vayamos, que nos cuentes un caso, una teoría de la conspiración que no sé si la he leído no recuerdo haberla visto en el libro o te la he escuchado decir en algún momento, en algún podcast de los que has dado últimamente o de promoción del libro, que es para que vea la gente lo que en realidad es una teoría de la conspiración, que es el caso de los Illuminati. Cuéntanoslo Sí, para que la gente lo vea y comprenda lo absurdo que es a veces sí. hacerse caso, Bueno, hacer caso de lo que dice cualquiera en YouTube o cualquiera en Telegram. los Illuminati de Baviera fueron una sociedad secreta del siglo XVII, como tantas otras. Había muchas sociedades secretas de nobles europeos que se reunían con un objetivo común. En el caso de los Illuminati, pues era traer la ilustración, ¿no? Educar al pueblo y pues que las ideas de la razón y la cultura y la educación triunfaran sobre las monarquías absolutistas que les interesaba tener a un pueblo analfabeto y fácilmente manipulable. Ellos lo que querían era conseguir un bien social. Una sociedad que vino y se fue. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, en Estados Unidos, unos chavales tenían una revista satírica y les gustaba mucho hacer bromas con las teorías de la conspiración. Entonces, en esta revista satírica, que era una especie de Mundo Today de los años 60, se inventaron una conspiración sobre los Illuminati. Escogieron a los Illuminati como podían haber escogido cualquier otra sociedad secreta extinta siglos atrás. Cualquiera, o sea, fue tirar unos dados y salieron los Illuminati. Se inventaron, escribieron un artículo, un reportaje de investigación revelando que los Illuminati llevan desde el siglo XVII moviendo los hilos del mundo y que son en realidad pues ese gran otro que se esconde detrás de todos los gobiernos y que lo que quiere es generar un nuevo orden mundial para someternos a todos. Esto fue una noticia que los pocos lectores que tuviera esa revista, normalmente intelectuales y fumetas de Nueva York, sabían que era una broma. Pero estaba escrito en serio, como el estilo del Mundo Today, de noticias de broma escritas en serio. Muchos años después, esas páginas salieron a la luz descontextualizadas. La gente no sabía que formaban parte de una revista satírica, con lo cual se creyeron que estaban hablando en serio y que un reportaje de los años 60 descubrió la gran conspiración de los Illuminati. Y así hasta hoy, donde sigue habiendo mucha gente que se cree de verdad que los Illuminati son los amos secretos del mundo y todo es por una broma que se gastó en los años 60. Habrá quien piense que es muy absurdo, en verdad lo es, pero seguro que más de uno de los que esté escuchando el podcast recordará alguna vez en la que le habrán pasado alguna noticia del Mundo Today como si fuera verdad. Y es el mismo efecto, sí. Es el mismo efecto, efectivamente. Al final, una broma puede convertirse en algo muy peligroso si no tenemos capacidad de razonar y de comprender lo que estamos leyendo y de contrastar la información que estamos recibiendo. Para quien le interese es muy sencillo, simplemente tiene que acudir a cualquier librería a comprar El pensamiento conspiranoico de Noel Ceballos o cualquiera de sus otros libros, que los vamos a decir ya que estamos, que son el Internet Safari y la Escuela Nocturna, ¿verdad? Creo que tienes por ahí escrito alguna cosa más, de algún libro más, ¿puede ser? En colectivos, colaboraciones. El mío solos en solitario, estos tres, sí. Vale, pues El pensamiento conspiranoico, Internet Safari y la Escuela Nocturna. También pueden leer a Noel en la revista GQ y en Twitter también y en algún sitio más. Noel, ya que estás, promocionate. Bueno, ojalá en mi newsletter, porque la tengo muy abandonada, pero debería. Vamos a suscribirnos y ya está. Mira, me la voy a apuntar aquí, que no se me olvide ahora.
en las notas Deberías del podcast. retomarla. Bueno, están en mi cuenta de Twitter, o sea, en mi perfil de Twitter aparece enlazada. Lo que pasa es que está completamente abandonada, pero mira, me comprometo aquí ahora mismo delante de ti a retomarla. Y nada, de momento nada, porque es que estoy escribiendo otro libro, otro ensayo, y esto me quita bastante tiempo. Así que muchas energías puestas en el nuevo libro, de momento. Estaremos atentos a ese cuarto libro en solitario. Y bueno, para entonces, si se tercia, pues estás invitado a un siguiente episodio de Leer para Contarlo, para que nos cuentes pues lo que tengas que contarnos. Al final ha sido 1 hora de podcast más o menos. Se nos han quedado muchísimos temas en el tintero. Pues fíjate, de Natalie Portman, por ejemplo, tenía por aquí apuntado. Hacemos uno de 1 hora solo de ella. Mira, podemos hacer un especial de Natalie Portman si quieres, no hay ningún problema. Hablamos de... ¿Ya? Elige un libro al azar, el que sea, y ya, vale, perfecto. Ahora, Natalie El Portman. Lazarillo de Tormes. Y hablamos 30 segundos y el resto Natalie Portman. Genial, perfecto. Pues así quedamos, Noel. Muchísimas gracias por haber accedido a estar con nosotros en Leer para Contarlo, y lo dicho, que estás invitado para cuando quieras, ¿vale? Gracias a ti, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Noel. Un abrazo. Adiós.